Solo tomé la manija. Y abrí. La puerta se movió lentamente. ¿Y lo que había dentro? No se parecía en nada a una habitación de hotel. El olor fue lo primero. Un olor extraño. No podrido. No químico. Pero sí, pesado. Como tierra. Como algo antiguo. Las cortinas estaban cerradas. La luz apenas entraba. Y en el centro de la habitación había algo. Un altar. No improvisado. No simple. Era claro que había sido armado con intención. Con estructura. Con propósito. Había una figura en el centro. Humanoide. Cubierta con una túnica negra que caía completamente hasta sus pies, ocultando su forma real, y la capucha cubría lo que sería el rostro. Solo se veía que era un esqueleto bajo su túnica, dejando solo una oscuridad donde deberían ir los rasgos. Como si no hubiera nada debajo, como si no necesitara tenerlo, y alrededor había objetos que no reconocí del todo, cosas que parecían orgánicas, otras que parecían talladas, todo colocado de forma precisa, no al azar. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Porque en ese momento, todo lo que habíamos vivido durante la semana, encajó. Mi nombre es Adrián, y trabajo como recepcionista en un hotel bastante grande ubicado a las afueras de una ciudad en México, un lugar conocido, con muchas habitaciones, pasillos largos, áreas que incluso de día se sienten solas. Y por la noche, mucho más, porque aunque el hotel puede albergar a cientos de personas, la realidad es que muchas veces no está lleno, como en todo negocio. Siempre hay una temporada baja y eso hace que haya zonas completamente vacías. Pisos enteros donde no hay nadie, donde el silencio se vuelve constante y donde cualquier pequeño sonido resalta más de lo que debería, algo a lo que con el tiempo te acostumbras hasta que deja de ser normal. Mi turno es nocturno, y lo comparto con una compañera llamada Valeria, con quien llevo trabajando ya bastante tiempo, lo suficiente como para tener una rutina bien establecida. Uno se queda en la recepción mientras el otro hace rondines ligeros o apoya en limpieza básica, y luego nos turnamos, nada complicado, nada fuera de lo normal, y la mayoría de las noches transcurren sin nada relevante. Apenas algún huésped que llega tarde, alguna llamada, cosas simples, predecibles, hasta esa noche. Recuerdo perfectamente que comenzamos el turno como cualquier otro, revisamos pendientes, verificamos las habitaciones ocupadas, que en ese momento eran muy pocas, no más de 30 en todo el hotel. Lo cual, considerando que hay más de 200 habitaciones, dejaba muchísimos espacios vacíos, especialmente en los pisos superiores, y después de organizarnos, decidimos que yo iría a hacer una revisión rápida de algunas áreas mientras Valeria se quedaba en recepción, algo completamente normal, algo que habíamos hecho cientos de veces. Mientras caminaba por los pasillos, no había nada fuera de lugar, el mismo silencio de siempre, las luces encendidas, el eco leve de mis pasos sobre el suelo, y por un momento todo parecía tan rutinario que ni siquiera pensé en nada más. Hasta que terminé y regresé a recepción, fue ahí donde noté algo distinto, no en el ambiente, sino en la expresión de Valeria, que estaba de pie detrás del mostrador, un poco más seria de lo normal, como si hubiera pasado algo mientras yo no estaba. Llegó alguien, me dijo apenas me acerqué. ¿Quién? Pregunté. Una señora, quiere una habitación. Eso no tenía nada de raro, pero su tono sí. ¿Y? Antes de responder, miró hacia la entrada del hotel. Y fue ahí donde la vi. Estaba parada a unos metros de la recepción. Inmóvil. Observando. Lo primero que noté fue su vestimenta, un chal negro cubriéndole gran parte del cuerpo, algo viejo, no en mal estado, pero sí antiguo, como de otra época, y debajo, apenas se alcanzaba a ver su ropa, oscura también, sin mucho detalle visible. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue su presencia, no sé cómo explicarlo exactamente, pero había algo en ella que no encajaba, algo que no se sentía como cualquier otro huésped, no era solo su aspecto, era la forma en la que estaba ahí. Completamente quieta, como si no tuviera prisa, como si supiera que tarde o temprano la íbamos a atender. Dice que quiere una habitación en el último piso, agregó Valeria en voz baja.
Eso sí me pareció extraño. ¿En el último? Sí, y quiere el piso completo. La miré. ¿Cómo que el piso completo? Que no quiere a nadie más ahí. Volteé nuevamente hacia la mujer. Seguía igual. Mirando. Esperando. Y sin saber exactamente por qué. Sentí una mala espina inmediata. Algo no estaba bien. Algo en esa situación no cuadraba. Pero, aún así, caminé hacia el mostrador, adoptando la actitud profesional de siempre. Buenas noches, dije, ¿en qué puedo ayudarle? La mujer se acercó lentamente. Sus pasos eran suaves, casi sin sonido. Y cuando estuvo frente a mí, pude verla mejor. No enfermiza. No cansada. Sus ojos no tenían nada raro a simple vista. Pero no me gustaron. No sabría decir por qué. Quiero una habitación, dijo. Su voz era baja. Calmada. Demasiado calmada. Claro, ¿para cuántas personas? Para mí. ¿Cuántas noches? Una semana. Asentí. Tenemos disponibilidad en varios pisos, ¿tiene alguna preferencia? El último. No dudó. Y quiero ese piso solo para mí. Sentí como la incomodidad regresaba. Señora, no solemos rentar pisos completos, pero podríamos asignarle una habitación tranquila. No, interrumpió. Su tono no subió. Pero se volvió firme. Quiero ese piso. Hubo un silencio incómodo. Volteé ligeramente hacia Valeria. Y en ese momento, la mujer habló otra vez. Tu compañera dijo que hay muchas habitaciones libres. Eso me tomó por sorpresa. Miré a Valeria. Y ella negó sutilmente con la cabeza. Como diciéndome. No le dije eso. Volví a la mujer. Pero no quería que se quedara. No podía explicarlo. Pero algo me decía que no. La mujer me sostuvo la mirada unos segundos. Y luego habló. Puedo pagarlo. No es cuestión de dinero. Metió la mano en su bolsa. Y sacó algo. Un fajo. Luego otro. Y otro. Los puso sobre el mostrador. Dinero. Mucho dinero. En efectivo. Billetes que se veían viejos. No rotos. No falsos. Pero antiguos. ¿Eso cubre? Preguntó. El silencio se hizo pesado. Valeria y yo nos miramos. Y aunque todo en mí decía que no aceptara, la lógica entró. Era dinero. Cubría la semana. Y más. Sí, cubre, dije finalmente. Ella asintió. Entonces, quiero ese piso. Y en ese momento, sin saberlo, acabábamos de dejar entrar algo que nunca debió cruzar esa puerta. Después de aceptar el dinero, todo se movió en automático, como suele pasar en recepción cuando hay un proceso que ya conoces de memoria, registrar datos, entregar llaves, explicar horarios. Pero en esta ocasión cada paso se sentía más pesado de lo normal, como si algo en el ambiente hubiera cambiado desde que esa mujer cruzó la puerta, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, y aunque intentaba mantener la profesionalidad, no podía evitar esa sensación constante de incomodidad, esa alerta silenciosa que no tenía una razón concreta pero que estaba ahí, presente, insistente. Mientras llenaba el registro, noté algo más, algo que en ese momento no quise analizar demasiado, pero que se me quedó grabado. La mujer no parecía interesada en nada de lo que normalmente preguntan los huéspedes, no preguntó por servicios. Ni por horarios, ni por restaurante, ni por nada, simplemente esperaba, con una paciencia que no era normal, como si lo único importante para ella fuera llegar a ese piso, como si todo lo demás fuera irrelevante, y eso, aunque sutil, aumentó esa sensación de que no estábamos tratando con alguien común. Cuando terminé, le entregué la llave. Habitación 200, dije, es la última del pasillo del último piso. Ella tomó la llave sin mirarla.
Quiero que no suba nadie más, dijo. El piso será exclusivamente para usted, respondí, pero el personal de limpieza podría pasar durante el día para mantenimiento básico. Negó lentamente. No. Ese no fue seco. Definitivo. No quiero a nadie ahí arriba. Señora, es parte del protocolo del hotel, al menos para revisar que todo esté en orden. No. Otra vez. Sin levantar la voz. Pero con un peso que hizo que dejara de insistir por un momento. No habrá necesidad, añadió, no pienso ensuciar. Ese comentario fue extraño. Demasiado específico. Pero, aún así, volví a intentar. Aún así, es recomendable para evitar acumulación de polvo. Y fue ahí cuando levantó ligeramente la mirada hacia mí. No fue una mirada agresiva. No fue enojo. Fue algo más difícil de describir. Como si en ese momento me estuviera evaluando. No importa, dijo finalmente. Hubo un silencio breve. Está bien, respondí. Porque en ese punto ya no quería discutir. ¿Desea ayuda con sus maletas? Asintió. Y fue entonces cuando noté realmente el tamaño de sus cosas. Eran 2 maletas grandes. Antiguas. De esas que ya no se usan. De cuero oscuro, gastado, con herrajes viejos. Y pesaban. Mucho más de lo que parecían. Cuando intenté levantar una, sentí el peso de inmediato, no como ropa, no como objetos comunes, era un peso compacto, denso, como si lo que estuviera dentro no fuera algo que se mueve, sino algo sólido, contenido. Y eso hizo que automáticamente pensara en lo raro de la situación, pero no dije nada, solo ajusté el agarre y me dirigí hacia el elevador. Ella caminaba detrás de mí. Sin hacer ruido. Sin hablar. Solo siguiéndome. Y eso fue lo que hizo que el trayecto se sintiera más largo de lo normal. Entramos al elevador. Presioné el botón del último piso. Y las puertas se cerraron. El espacio se volvió reducido. Silencioso. Solo el leve sonido del mecanismo subiendo. Y en ese silencio sentí algo extraño. No físico. No tangible. Pero presente. Como si el ambiente dentro del elevador fuera distinto. Como si algo no estuviera bien. No volteé. No quise hacerlo. Solo me quedé viendo los números subir. Y cuando finalmente se detuvo, las puertas se abrieron lentamente. El pasillo del último piso estaba completamente vacío. Las luces encendidas. Pero la iluminación era distinta. Más tenue. Más fría. Como si ese piso no recibiera el mismo tipo de luz que los demás. Salí primero. Arrastrando la maleta. Y el sonido de las ruedas sobre el suelo rompió el silencio de una forma que se sintió incómoda, como si ese lugar no estuviera acostumbrado a tener movimiento, como si cada ruido resaltara más de lo normal. Caminamos por el pasillo. Y mientras avanzábamos, no podía evitar notar algo. El aire. Se sentía más pesado. Más frío. No era una diferencia enorme. Pero sí lo suficiente como para que el cuerpo lo notara. Llegamos a la habitación. La última. Giré la llave. Abrí la puerta. Y entré primero para encender las luces. La habitación era normal. Cama. Muebles. Baño. Nada fuera de lugar. Aquí tiene, dije, dejando la maleta. Ella entró. Observó el lugar. Sin emoción. Sin reacción. Recuerde que no quiero que suba nadie, repitió. Lo entiendo, respondí. Nadie. Sí. Hubo un silencio. Y luego. Algo más. Si escuchas algo, no subas. Eso me tomó completamente por sorpresa. ¿Perdón? Pero ella ya no respondió. Solo caminó hacia el interior de la habitación. Dándome la espalda. Como si la conversación hubiera terminado.
Me quedé unos segundos ahí, sin saber qué decir. Y luego salí. Cerré la puerta. Y me quedé unos segundos en el pasillo, escuchando. No había nada. Silencio total. Regresé al elevador. Bajé. Y cuando llegué a recepción, Valeria me miró de inmediato. ¿Todo bien? Tardé un segundo en responder. Sí, supongo. ¿Qué pasó? Nada, solo es rara. Sí, lo noté. Nos quedamos en silencio unos segundos. No quiero que suba solo, dijo. No voy a subir, respondí. Después de que bajé del último piso, intenté retomar la normalidad del turno, como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera sido un check-in extraño más de los muchos que pueden tocarte en un trabajo así. Pero la realidad es que desde ese momento algo ya no se sentía igual, no en el hotel, sino en el ambiente en general, como si la presencia de esa mujer hubiera alterado algo invisible, algo que no se puede señalar directamente pero que se percibe. Y Valeria también lo notaba, no lo decía abiertamente, pero en la forma en que se quedaba más atenta, en cómo volteaba a ver el elevador cada cierto tiempo, en esos pequeños detalles que solo notas cuando conoces bien a alguien. Las primeras horas pasaron relativamente tranquilas, atendimos una llamada, revisamos algunos registros, lo normal, pero conforme avanzaba la noche, empezó lo primero, algo tan leve que al inicio casi lo ignoramos, un sonido, un golpe, lejano. Como si algo se hubiera caído en algún punto del hotel, nos miramos, pero no le dimos importancia, es un edificio grande, siempre hay ruidos, tuberías, estructuras, cosas que se acomodan, nada fuera de lo común, o eso quisimos pensar. Pero el problema no fue ese primer sonido. Fue que se repitió. Y luego otra vez. Y otra. Siempre en intervalos irregulares. Siempre desde arriba. Pero no sabíamos de qué piso, ya que las escaleras estaban al lado de recepción y si había un golpe fuerte se escuchaba el eco, más a esas horas de la madrugada. Ahí fue cuando dejamos de ignorarlo. ¿Escuchaste eso?, dijo Valeria. Sí. Hubo un pequeño silencio. ¿Crees que sea ella? No respondí de inmediato. Porque no sabía. Y tampoco quería asumir. Puede ser que esté moviendo cosas, dije finalmente. ¿A esta hora? Miré el reloj. Pasaban de la 1 de la mañana. No sé. El siguiente sonido fue distinto. No fue un golpe. Fue como algo arrastrándose. Largo. Raspando. Como si algo pesado se moviera sobre el suelo. Sentí como el cuerpo reaccionó solo. Eso no suena normal, dijo Valeria en voz más baja. Negué con la cabeza. No. Nos quedamos en silencio. Escuchando. Y por un momento. No pasó nada. Hasta que volvió. Pero ahora. Más claro. Más cerca. Como si estuviera justo sobre nosotros. No me gusta esto, dijo. A mí tampoco. Miré hacia el monitor de cámaras, ahí también teníamos un radio, era para comunicación con cada piso en alguna emergencia, o que si algún inquilino tenía alguna urgencia solo tomara el radio que estaba al inicio del pasillo de cada piso. El sistema mostraba los pasillos de cada piso. Busqué el último. Ahí estaba. Vacío. Completamente. Sin movimiento. Sin nadie. No hay nada, dije. Pero se escucha. Sí. Ese contraste fue lo primero que realmente me inquietó. Porque no había forma de justificarlo. No era un ruido que se pudiera atribuir fácilmente a algo normal. Y sin embargo, en las cámaras no había nada. Decidimos dejarlo así por el momento. No subir. No intervenir. Recordando lo que ella misma había dicho. Nadie. Pasaron unos minutos. Tal vez más. El tiempo empezó a sentirse más lento. Más pesado. Y entonces, cambió. Porque lo que escuchamos después no fue un golpe. No fue algo arrastrándose.
Fue un sonido humano. Un lamento en las escaleras. Leve al inicio. Como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Pero no eran palabras claras. Era un sonido. Irregular. Doloroso. Sentí cómo se me erizaba la piel. ¿Eso es una persona?, preguntó Valeria. No respondí. Porque no quería admitirlo. El sonido subió un poco. No mucho. Pero lo suficiente. Y se volvió más claro. Como si alguien estuviera, sufriendo, me asomé a las escaleras y parecía escucharse en el último piso. No podemos dejar eso así, dijo. Ella dijo que no subiéramos. ¿Y si necesita ayuda? Esa fue la primera vez que dudé seriamente. Porque si era alguien, si realmente era alguien en problemas, no podíamos ignorarlo. Pero algo dentro de mí no me dejaba moverme. No, dije finalmente, no vamos a subir. ¿Por qué? Porque no es normal. Nada de esto es normal. Exacto. Eso la hizo callar. El lamento se detuvo de golpe. Así. Sin transición. Sin disminución. Simplemente. Silencio. Nos quedamos mirando. Esperando. Pero no volvió. Y eso fue peor. Porque ese tipo de silencio no tranquiliza. Inquieta. Pasaron unos minutos más. Y fue entonces cuando llegó el primer huésped a recepción. Un hombre de uno de los pisos intermedios. Se veía incómodo. Oigan, dijo, ¿todo bien arriba? Valeria y yo nos miramos. ¿Por qué lo dice?, pregunté. Es que, no sé cómo explicarlo, pero se siente raro y se escuchan sonidos extraños. Vamos a revisarlo, dije, aunque no pensaba subir. El hombre asintió y se fue. Cuando desapareció por el pasillo, Valeria habló. Ya no es solo nosotros. Negué. No. Y eso cambió todo. Porque dejó de ser algo aislado. Algo que podíamos ignorar. Ahora estaba afectando a otros. El ambiente siguió empeorando conforme avanzaba la madrugada. Los sonidos regresaron. A veces golpes. A veces pasos. Sí. Pasos. Claramente. Corriendo. De un lado a otro en la parte superior de las escaleras del hotel. En ese último piso donde no debería haber nadie más. Eso no puede ser ella, dijo Valeria. No. ¿Entonces qué es? No respondí. Porque no tenía una respuesta. Y en ese momento, el radio emitió un sonido. Estática. Lo tomé. Intenté hablar. Pero no funcionaba. Solo ruido. Como si algo estuviera interfiriendo. No sirve, dije. ¿Qué pasa? No sé, solo estática. Y entonces. Lo vimos. En una de las cámaras. No en el último piso. En un pasillo cercano a la recepción. Un movimiento. Rápido. Como algo que cruzó. Detuve la imagen. Retrocedí. Y lo vimos mejor. Era un gato. Negro. Pero no normal. Era grande. Demasiado. Y su forma. No encajaba, parecía mezclar piel y pelaje a lo largo de su cuerpo, no estaba totalmente cubierto por ese pelaje de los gatos y su cara estaba algo deformada. ¿Viste eso?, dijo Valeria. Sí. Acercamos la imagen. Y ahí fue donde todo se volvió peor. Porque sus ojos no eran de animal. Eran distintos. Y por un segundo, juraría que nos estaba mirando. Directamente. A través de la cámara. Nos quedamos mirando la pantalla varios segundos más de lo necesario, como si apartar la vista fuera a empeorar algo que ya de por sí no tenía sentido, porque lo que acabábamos de ver no era un simple gato cruzando un pasillo. No era un animal perdido dentro del hotel, no era algo que pudiera explicarse con facilidad, era la forma en que se movía,
la forma en que apareció y desapareció del encuadre, y sobre todo, esos ojos, que no tenían nada de animal. Eso no es un gato normal, dijo finalmente ella, en voz baja, sin apartar la vista del monitor. Negué lentamente con la cabeza, tratando de mantener la calma, de no dejar que la situación se saliera de control tan rápido, porque en ese tipo de trabajos lo peor que puedes hacer es perder la cabeza, pero la verdad es que ya estaba pasando, solo que lo estaba conteniendo, porque lo que estaba ocurriendo no seguía ninguna lógica que pudiera aplicar en ese momento, y eso es lo que más inquieta, no el evento en sí, sino la falta de explicación. Revisé la grabación otra vez, retrocediendo unos segundos, intentando captar mejor el momento en que esa cosa cruzó el pasillo, pero fue inútil, porque en el momento en que apareció, ya estaba casi fuera del cuadro. Como si no hubiera entrado caminando, como si simplemente hubiera estado ahí y luego ya no, y eso hizo que se me tensara el estómago, porque no había transición, no había continuidad. Y eso no es algo que pase con un animal normal. ¿Y si está dentro del hotel?, preguntó Valeria. Tal vez lo está, respondí sin pensar. Y al decirlo, me di cuenta de lo obvio que era. No era una posibilidad. Era un hecho. Y eso significaba que lo que fuera que habíamos visto estaba moviéndose libremente. Miré alrededor de la recepción, de forma instintiva, como si esperara verlo ahí mismo, en algún rincón, en la sombra de algún mueble, pero no había nada, solo el mismo espacio de siempre, el mismo mobiliario, la misma iluminación, y aún así. El ambiente ya no era el mismo, ya no se sentía seguro, ya no se sentía controlado, era como si algo se hubiera filtrado en el lugar, algo que no estaba antes. Esto empezó desde que llegó ella, dijo Valeria. No lo dudé. Sí. Porque era evidente. Todo había comenzado justo después de que la anciana se registró. Los ruidos. Los lamentos. La sensación. Y ahora eso. El gato. ¿Crees que tenga que ver con ella?, preguntó. Sí, dije finalmente. El radio volvió a emitir estática. Más fuerte. Más constante. Lo golpeé ligeramente, como si eso fuera a arreglar algo, pero no cambió nada, solo ese ruido, ese zumbido incómodo que llenaba el espacio, como si la señal estuviera siendo bloqueada por algo, como si algo no quisiera que nos comunicáramos, y eso. Aunque suene exagerado, fue lo que sentí en ese momento. Apágalo, dijo Valeria. Lo hice. Y el silencio que quedó no fue mejor. Porque ahora se escuchaban más cosas. Pasos. Otra vez. Pero esta vez. No arriba. Esta vez. En los pasillos del mismo piso. Nos miramos. Ninguno dijo nada. Pero los dos sabíamos. Eso no debía estar pasando. Los pasos eran rápidos. Irregulares. Como si algo se moviera sin un patrón claro. Y entonces. Se detuvieron. Justo afuera de recepción. Sentí como el cuerpo se me tensó completamente. No respiré. No me moví. Nada. Y en ese momento. Lo vimos. Por el reflejo del vidrio de la entrada. Una silueta. Baja. Alargada. Quieta. No voltees, susurró Valeria. Pero ya era tarde. Porque sin girar completamente. Mis ojos ya lo habían captado. Era el gato. Ahí. A unos metros. Observando. No se movía. No parpadeaba. No hacía ningún sonido. Solo estaba ahí. Y entonces. Dio un paso. Lento. Deliberado. Y otro. Acercándose. Y fue ahí donde noté algo más. Su forma. No era completamente de gato. Había algo en su postura. En cómo sostenía la cabeza. En cómo avanzaba. Que no correspondía. Como si estuviera imitando. No siendo. ¿Qué es eso?, dije.
No le hables, respondió Valeria. Pero ya lo había hecho. ¿Y el gato? Reaccionó. Detuvo su avance. Y ladeó la cabeza. De una forma demasiado humana. Sentí un frío recorrerme la espalda. Porque en ese momento ya no quedaba duda. Eso no era un animal. Y entonces sonrió. No con labios. No de forma evidente. Pero lo sentí. En su expresión. En sus ojos. Como si entendiera. Como si supiera que lo habíamos descubierto. Y sin hacer ruido. Retrocedió. Paso a paso. Hasta desaparecer del reflejo. Como si nunca hubiera estado ahí. El silencio que quedó después fue insoportable. Ahora sabíamos. Eso que estaba en el hotel. Después de que esa cosa desapareció del reflejo, ninguno de los dos habló durante varios minutos, no porque no hubiera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijéramos iba a confirmar lo que ya sabíamos. Y había una parte de nosotros que todavía intentaba sostener la idea de que todo podía tener una explicación, aunque cada segundo que pasaba esa idea se volvía más frágil, más difícil de mantener. Porque lo que acabábamos de ver no dejaba mucho espacio para dudas, no era un error visual, lo habíamos visto los dos, al mismo tiempo, y eso eliminaba cualquier intento de racionalizarlo. El ambiente en recepción cambió por completo, ya no era ese espacio relativamente seguro desde donde controlábamos el hotel, ahora se sentía expuesto, vulnerable, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento desde cualquier dirección. Y aunque intentábamos mantenernos ocupados, revisando registros, acomodando cosas, lo hacíamos más por necesidad de distraernos que por otra cosa, porque cada cierto tiempo nuestros ojos volvían al mismo punto, a las cámaras, esperando ver algo. Temiendo ver algo. Los ruidos en las escaleras por el último piso no se detuvieron, al contrario, comenzaron a hacerse más constantes, ya no eran golpes aislados, ahora había secuencias. Como si algo estuviera recorriendo el pasillo de un lado a otro. Como si estuviera entrando y saliendo de las habitaciones, y eso no tenía sentido, porque se suponía que solo había una persona ahí. Arriba, y esa persona había dejado claro que no quería a nadie más en ese piso, y sin embargo, lo que se escuchaba no correspondía a una sola presencia, eran múltiples movimientos, múltiples sonidos, como si hubiera más de uno. En un momento, incluso se escuchó claramente algo que parecía una carrera, pasos rápidos, golpeando las escaleras con fuerza, recorriendo la parte de arriba de las escaleras y luego deteniéndose de golpe. Lo cual nos hizo voltear automáticamente donde estaban, esperando ver que se abriera la puerta, esperando que alguien bajara, pero no pasó nada, la puerta no se movió, la puerta permaneció cerrada. Y eso solo aumentó la sensación de que lo que estaba pasando no seguía ninguna lógica. Valeria fue la primera en hablar. Esto ya no es normal, Adrián. La miré. Lo sé. Tenemos que hacer algo. ¿Qué quieres que hagamos? Subir. Negué inmediatamente. No. No podemos quedarnos aquí como si nada. Ella dijo que no subiéramos. ¿Y tú le vas a hacer caso a eso? No respondí de inmediato. Porque la respuesta real no tenía que ver con obedecer. Tenía que ver con miedo. No es eso, dije finalmente, es que no sabemos con qué estamos tratando. Eso la hizo callar por un momento. ¿Y quedarnos aquí si es mejor? Miré las cámaras otra vez. El último piso seguía vacío. Pero los sonidos seguían ahí. Por ahora sí. No le gustó la respuesta. Pero tampoco insistió. Pasaron unos minutos más. Y entonces comenzó algo distinto. Al principio fue sutil. Tan leve que pensé que lo estaba imaginando. Una sensación. Como presión. No física. Pero presente. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Más denso. Valeria lo notó casi al mismo tiempo. ¿Sientes eso? Asentí. Sí. No era dolor. No era incomodidad directa.
Era presencia. Como si algo más estuviera en el espacio. Algo que no veías. Pero sentías. Y conforme pasaban los segundos, esa sensación aumentaba. No mucho. Pero lo suficiente. Esto viene de arriba, dijo. No dudé. Sí. Porque era evidente. Era como si algo se estuviera expandiendo. Como si lo que estaba en el último piso no se quedara ahí. El teléfono de recepción sonó. Los dos dimos un pequeño salto. Contesté. Recepción, buenas noches. La voz del otro lado era de una mujer. Se escuchaba nerviosa. Oiga, disculpe, ¿todo está bien en el hotel? Sí, ¿por qué lo pregunta? Es que, me siento rara. Eso me puso alerta. ¿Rara cómo? No sé, como si algo estuviera mal. Sentí un escalofrío. ¿Ha escuchado algo? Sí, en las escaleras, unos sonidos extraños. Pienso que debe ser un huésped inquieto, ¿no? Miré a Valeria. ¿En qué habitación está? Me dio el número. Otro piso. No el último. Vamos a revisar, le dije. Colgué. Ya no es solo percepción, dijo Valeria. No. Porque ahora ya no éramos solo nosotros. Los huéspedes también lo estaban sintiendo. Y eso significaba que lo que fuera que estaba pasando ya no estaba contenido. El radio volvió a encenderse solo. Sin que nadie lo tocara. La estática regresó. Más fuerte. Más agresiva. Y entre el ruido. Por un segundo. Escuché algo. No claro. No completo. Pero suficiente. Una voz. Distorsionada. Lejana. Como si viniera de muy lejos. O de muy cerca. No supe y cuando revisé, decía que venía del último piso. Apagué el radio de inmediato. ¿Qué fue eso? Preguntó Valeria. Negué. No sé, pero no quiero saber. El silencio volvió. Y entonces. Algo golpeó el techo. Fuerte. Justo sobre nosotros. Los dos levantamos la mirada. Y en ese momento. Lo entendí. Cada vez estaba más cerca. No debimos dejarla entrar, dijo Valeria. Y por primera vez desde que todo empezó. Estuve completamente de acuerdo. Porque en ese momento. Ya no había duda. Esa mujer. No era solo una huésped. Después de ese golpe en el techo, algo dentro de nosotros cambió de forma definitiva, como si cruzáramos una línea invisible donde ya no había espacio para dudas ni explicaciones cómodas, y aunque el turno continuó. Lo hizo bajo una tensión constante, una sensación de alerta que no se fue en ningún momento, porque ya no estábamos reaccionando a eventos aislados, ahora estábamos esperando que algo más pasara, sabiendo que iba a pasar. Y eso es lo que más desgasta, no el susto en sí, sino la anticipación. El resto de la noche transcurrió entre sonidos que iban y venían, algunos más fuertes que otros, algunos que parecían cercanos, otros lejanos, pero todos con el mismo patrón, no había una fuente visible, no había lógica, y eso hacía que cada vez fuera más difícil ignorarlos, porque incluso cuando dejaban de escucharse, el silencio que quedaba después se sentía peor, como si algo se estuviera preparando, como si esos momentos de calma fueran solo pausas entre algo más grande. Cuando terminó el turno y llegó el personal de la mañana, no les dijimos todo, no porque no quisiéramos, sino porque sabíamos cómo iba a sonar, sabíamos que iban a intentar explicarlo de forma lógica, que iban a decir que eran ruidos del edificio, que era su gestión, que estábamos cansados, y tal vez en otro momento nosotros mismos habríamos pensado lo mismo, pero después de lo que vimos en las cámaras, después de ese gato, después de esos ojos, no era tan fácil descartarlo. Los días siguientes no mejoraron. Al contrario. Las cosas se volvieron más evidentes. Más constantes. Los huéspedes comenzaron a reportar incomodidad, no todos,
pero sí lo suficientes como para que dejara de ser coincidencia. Algunos decían que no podían dormir bien. Otros mencionaban que sentían que alguien caminaba fuera de sus habitaciones durante la noche. Incluso hubo quien dijo haber escuchado susurros, cosas que en cualquier otro contexto podrías atribuir al estrés o a la sugestión. Pero aquí, no encajaban. Y lo más inquietante de todo era que nadie había visto a la mujer bajar. Ni una sola vez. No había ido a recepción. No había salido del hotel. No había pedido comida. Nada. Como si simplemente estuviera ahí arriba. Todo el tiempo. Una noche, durante nuestro turno, el tema salió de forma inevitable, porque ya no podíamos seguir ignorándolo, porque cada evento nuevo reforzaba la misma idea, y porque había algo que simplemente no cuadraba. ¿Te has dado cuenta de que no ha bajado nunca?, dijo Valeria mientras revisaba el monitor. Sí. Ni una vez. No. Ni para comer. No. Hubo un silencio. ¿Entonces qué está haciendo allá arriba? Esa era la pregunta. La misma que llevaba días rondando mi cabeza. No sé, respondí. Pero no era verdad. Tenía una idea. Y no me gustaba. Podemos revisar las cámaras, dijo. Eso sí era lógico. Así que lo hicimos. Buscamos desde el momento en que se registró. Revisamos el elevador. Nada. Solo ella subiendo. Conmigo. Revisamos después. Horas. Días. Nada. No había registro de que bajara. Ni una sola vez. Eso no es posible, dijo Valeria. No. Tiene que haber bajado. Pero no lo hizo. El silencio que siguió fue pesado. Entonces, sigue ahí. No respondí. Pero lo sabía. Y eso fue lo que hizo que algo dentro de mí cambiara. Porque ya no era curiosidad. Era necesidad. Voy a subir, dije. Valeria me miró de inmediato. No. Tenemos que revisar. No, Adrián. No podemos seguir así. Ella dijo que no subiéramos. No me importa lo que dijo. A mí sí. Eso me detuvo. Pagó por ese piso. Y eso no le da derecho a hacer lo que sea. No sabemos qué está haciendo. Exacto. Ese fue el punto. Por eso tenemos que ver. Negó. No. Valeria. No. Su tono cambió. Más firme. No sabes qué hay ahí arriba. Y tú sí. No, pero tampoco quiero averiguarlo así. El silencio volvió. Esto no está bien, dije. Lo sé. Y se está poniendo peor. También lo sé. Entonces. Entonces esperamos. Esa palabra me molestó. ¿Esperar a qué? ¿A que se vaya? Eso no me convencía. Pero tampoco tenía otra opción en ese momento. Así que no subí. No esa noche. Pero algo ya estaba claro. Esa situación. No podía seguir así. Y tarde o temprano. Íbamos a tener que enfrentarlo. Porque lo que fuera que estaba pasando en ese último piso. No se iba a ir solo. Y lo peor de todo. Es que cada noche. Se sentía más fuerte. Y entre todo eso. El gato. No volvió a aparecer en cámaras. Pero eso. No significaba que no estuviera ahí. Porque en más de una ocasión. Juraría haber sentido su mirada. En algún punto del hotel. En algún rincón. Observando. La semana pasó más lento de lo normal, no porque el tiempo realmente se detuviera, sino porque cada turno se sentía más largo, más pesado, como si cada minuto tuviera más contenido del que debería, más sonidos, más sensaciones. Más cosas que no encajaban, y aunque durante el día el hotel recuperaba cierta apariencia de normalidad, por la noche todo regresaba,
no con la misma intensidad cada vez, pero sí con la misma presencia constante. Como si algo se mantuviera activo en ese último piso, como si nunca descansara, como si estuviera haciendo algo que requería tiempo. Los huéspedes seguían reportando incomodidad, algunos incluso pidieron cambiar de habitación, otros decidieron irse antes de tiempo, lo cual ya empezaba a llamar la atención del gerente, quien aunque al principio pensó que era coincidencia, comenzó a notar el patrón, pero aún así no tenía una explicación clara, porque no había pruebas visibles de nada, no había daños, no había registros de intrusos, no había nada que justificara lo que estaba pasando, solo testimonios, sensaciones. Y eso en un lugar como ese no es suficiente para tomar decisiones drásticas. Y en medio de todo eso, ella seguía sin aparecer. Ni una vez. Ni una señal. Nada. Como si ese piso se la hubiera tragado. La última noche de su estancia llegó casi sin darnos cuenta, no porque no estuviéramos pendientes, sino porque en algún punto dejamos de contar los días de forma consciente, más bien los íbamos sobreviviendo, turno tras turno. Esperando que en algún momento todo se detuviera, que al terminar la semana ella simplemente bajara, pagara lo que faltara si era necesario, tomara sus cosas y se fuera, y que todo volviera a la normalidad. Esa era la idea. Ese era el escenario lógico que queríamos creer. Pero nada de lo que había pasado hasta ese momento había sido lógico. Y esa noche no fue la excepción. Desde el inicio del turno, el ambiente se sentía distinto, más cargado que de costumbre, no sabría decir si más frío o más pesado, pero sí más presente, como si algo estuviera más activo que antes. Como si hubiera llegado a un punto donde ya no necesitaba mantenerse oculto de la misma forma, y eso se reflejaba en los sonidos, que comenzaron más temprano, más claros, más constantes, ya no eran golpes aislados o arrastres lejanos. Ahora había patrones, secuencias, como si algo estuviera recorriendo ese piso de forma intencional, como si estuviera haciendo algo específico. Hoy está peor, dijo Valeria en voz baja. Sí. No había forma de negarlo. Los lamentos regresaron. Más claros. Más cercanos. No constantes. Pero sí lo suficiente como para que ya no pudieran ignorarse. Y cada vez que aparecían, el ambiente se volvía más pesado. Más incómodo. Como si algo se expandiera. Mañana se va, dijo Valeria. Eso esperamos. Tiene que irse. No respondí. Porque una parte de mí ya no estaba segura. Pasaban de las 3 de la mañana cuando algo se escuchó de forma más evidente, no fue un sonido como los anteriores, no fue un golpe ni un arrastre, fue algo distinto, algo más estructurado, como si varios objetos se movieran al mismo tiempo. Como si algo se estuviera acomodando, reorganizando, y eso fue lo que me hizo mirar directamente hacia el monitor de cámaras. El último piso seguía vacío. Como siempre. Pero los sonidos no coincidían con eso. Esto ya no me gusta nada, dijo Valeria. A mí tampoco. El radio volvió a activarse. Solo. Sin tocarlo. La estática llenó el espacio. Pero esta vez. No era solo ruido. Había algo más. Una especie de murmullo. No palabras claras. Pero sí algo que parecía. Ritmo. Como si alguien estuviera repitiendo algo. Bajo. Constante. Apágalo, dijo. Lo hice de inmediato. Pero el sonido no se detuvo. Porque ya no venía del radio. Venía de las escaleras. Directamente. Nos quedamos en silencio. Escuchando. Y entonces, se detuvo. De golpe. Como si alguien hubiera terminado. El silencio que siguió fue total. Pero no era tranquilidad. Era anticipación. Ya terminó, susurró Valeria. No supe por qué dijo eso. Pero se sintió correcto. Como si algo hubiera llegado a su punto final. Como si lo que estuviera haciendo ya hubiera concluido. El resto de la noche fue extrañamente tranquila. Demasiado. No hubo más ruidos. No hubo más lamentos.
Nada. Cuando terminó el turno, nos quedamos unos minutos más de lo normal, esperando, sin saber exactamente qué, tal vez esperando verla bajar, esperando que en cualquier momento apareciera con sus maletas, como cualquier huésped, pero no pasó. No bajó. No apareció. Nada. ¿Y ahora? Preguntó Valeria. Miré el reloj. Ahora. Subimos. Y esta vez. No me detuvo. Porque los dos sabíamos que ya no había nada que esperar. Y que lo que fuera que estaba arriba ya había terminado. Y nosotros íbamos a ver qué había dejado. Subir al último piso esa mañana no se sintió como cualquier otra vez que había usado ese elevador, no fue un trayecto normal donde simplemente esperas a que las puertas se abran y sales a un pasillo conocido. Esta vez cada segundo dentro de ese espacio se sintió más lento, más pesado, como si el mismo edificio supiera a dónde íbamos, como si ese movimiento vertical no fuera solo físico, sino algo más. Algo que nos estaba llevando directamente a un punto donde no deberíamos estar, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, los dos lo sentíamos. Esa mezcla de curiosidad y miedo que se instala cuando sabes que estás a punto de ver algo que no vas a poder olvidar. El sonido del elevador deteniéndose fue más fuerte de lo normal, o al menos así se sintió, y cuando las puertas se abrieron, el pasillo del último piso se presentó ante nosotros de una forma distinta a como lo había visto la primera vez. No porque hubiera cambiado físicamente, las luces seguían ahí, las puertas cerradas, todo en su lugar, pero el ambiente era otro, el aire se sentía más denso, más frío, como si hubiera algo impregnado en él, algo que no se había ido del todo. Como si lo que hubiera pasado durante la semana hubiera dejado una marca invisible pero presente. Salí primero, con cautela, no porque esperara ver a alguien, sino porque algo en mí me decía que no avanzara tan seguro como otras veces, y Valeria venía detrás de mí, en silencio, sin hacer ruido. Como si ambos estuviéramos intentando no llamar la atención de algo que ya no debería estar ahí, pero que en el fondo no podíamos asegurar que realmente se hubiera ido. Se siente raro, dijo en voz baja. Sí. No hacía falta más. Avanzamos por el pasillo. Paso a paso. Revisando cada puerta. La primera habitación. Abrí. Nada. Todo limpio. Sin señales de uso. La segunda. Igual. La tercera. Lo mismo. Y así continuamos. Una por una. Puerta por puerta. Las habitaciones estaban exactamente como deberían estar. Camas hechas. Sin polvo acumulado. Sin desorden. Como si nadie hubiera estado ahí. Y eso no tenía sentido. Porque ese piso había estado ocupado. Toda la semana. Por una sola persona. Que había pedido no ser molestada. Y sin embargo. No había rastro. Cuando llegamos a la novena habitación, el patrón seguía igual. Nada. No puede ser, dijo Valeria. No. Porque no encajaba. Nada encajaba. Y entonces. Llegamos a la última. La 200. La misma donde la había dejado. La misma donde todo había comenzado. Me detuve frente a la puerta. Por un segundo. Sin tocarla. Sin abrirla. Solo, ahí. ¿Seguro? Preguntó Valeria. No respondí. Solo tomé la manija. Y abrí. La puerta se movió lentamente. ¿Y lo que había dentro? No se parecía en nada a una habitación de hotel. El olor fue lo primero. Un olor extraño. No podrido. No químico. Pero sí, pesado. Como tierra. Como algo antiguo. Las cortinas estaban cerradas. La luz apenas entraba. Y en el centro de la habitación. Había algo. Un altar. No improvisado. No simple. Era claro que había sido armado con intención. Con estructura. Con propósito.
Había una figura en el centro. Humanoide. Cubierta con una túnica negra que caía completamente hasta sus pies, ocultando su forma real, y la capucha cubría lo que sería el rostro, solo se veía que era un esqueleto bajo su túnica, dejando solo una oscuridad donde deberían ir los rasgos. Como si no hubiera nada debajo, como si no necesitara tenerlo, y alrededor había objetos que no reconocí del todo, cosas que parecían orgánicas, otras que parecían talladas, todo colocado de forma precisa, no al azar. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Porque en ese momento, todo lo que habíamos vivido durante la semana, encajó. Los sonidos. Los lamentos. La sensación. El gato. Todo. No toques nada, dijo Valeria. Asentí. No tenía intención de hacerlo. Di un paso atrás. Y fue entonces cuando noté algo más. El suelo. Había marcas. Como si algo hubiera estado moviéndose alrededor del altar. No pasos normales. No huellas claras. Eran irregulares. Como si algo no caminara de forma normal. Sentí un escalofrío. Tenemos que bajar, dije. Sí. Salimos. Cerré la puerta. Y caminamos de regreso al elevador. Más rápido que antes. Sin mirar atrás. Cuando llegamos a recepción, fuimos directo con el gerente, quien al vernos supo de inmediato que algo no estaba bien, no porque dijéramos algo, sino por la cara que llevábamos. Esa expresión que no puedes fingir cuando acabas de ver algo que no tiene sentido. Le contamos todo. Sin omitir nada. Y aunque al inicio intentó mantener la compostura, en el momento en que mencionamos el altar, su expresión cambió. No toquen nada, dijo de inmediato. No lo hicimos. Bien. Tomó su teléfono. Y llamó. No a mantenimiento. No a seguridad. A alguien más. Necesitamos que venga un padre, dijo. Eso fue lo que terminó de confirmar todo. Porque en ese punto, ya nadie estaba buscando una explicación lógica. Pasaron unas horas. Y el padre llegó. Subió con nosotros. Entró a la habitación. Y no dijo mucho. Pero su expresión fue suficiente. Esto no es bueno, murmuró. Comenzó a hacer lo suyo. Oraciones. Agua. Palabras que no entendí del todo. Pero que cambiaron el ambiente. Poco a poco. Como si algo se fuera disipando. Como si algo estuviera siendo removido. No fue inmediato. Pero se sintió. Y cuando terminó, la habitación volvió a ser eso. Una habitación. Sin esa presión. Sin esa presencia. Más tarde, hablando con él, le contamos todo. La mujer. Los ruidos. El gato. Y fue ahí donde dijo algo que no voy a olvidar. La maldad no tiene una sola forma. Nos miró. Puede presentarse como una persona o como un animal. Sentí un escalofrío. ¿Como un gato? Pregunté. Asintió lentamente. Sí. Valeria me miró. Y en ese momento, todo quedó claro. Esa mujer. Tal vez, nunca fue solo una mujer. Después de eso, todo volvió a la normalidad. O al menos, a lo más cercano a ella. Los ruidos desaparecieron. Los huéspedes dejaron de sentirse incómodos. El ambiente se aligeró. Como si algo realmente se hubiera ido. Pero no todo se resolvió. Porque cuando revisamos la caja, el dinero ya no estaba. No era falso. No estaba mal contado. Simplemente. No era dinero. Eran hojas. Hojas secas. Como si siempre hubieran sido eso. Pero en las cámaras se veía claramente. Billetes. Reales. Hasta el momento en que los guardamos. Eso fue lo que más me dejó pensando. Porque significaba que todo había sido parte de algo. Algo planeado. Algo intencional.
Nunca volvimos a ver a esa mujer. Ni al gato. Ni nada parecido, no sabemos qué es lo que quería. Pero hay algo que tengo claro. Algunas cosas no llegan por casualidad. Y cuando se van, no significa que desaparecieron. Solo significa que terminaron lo que vinieron a hacer.